Robinson Crusoe es una historia de aventuras con muchas fuentes, tales como piratas, naufragios y caníbales. Pero su punto fuerte es la descripción de la soledad humana. La historia de un hombre atrapado en una isla, sin más compañía que sus conversaciones con Dios, y donde tiene que resolver las dificultades de la vida diaria sin las ventajas del mundo moderno. Pero también es un cuento moral, y tiene elementos de fábula puritana, y la historia se puede dividir en tres partes. La primera, se cuentan las aventuras de Robinson Crusoe antes de llegar a la isla, desde su empeño en ser marino hasta el naufragio. El segundo, se cuentan los esfuerzos y penalidades que sufre en la isla hasta que cae enfermo y su recuperación. En la tercera, se cuenta la aparición de los caníbales y de Viernes. Y finalmente, su regreso a Inglaterra. La obra gira alrededor de Crusoe, un hombre cuya vida estuvo llena de desgracias, pero principalmente un naufragio que lo dejó solo en una isla durante 28 años. Esto facilita el proceso de identificación del lector con el protagonista, resultando las emociones y pensamientos de Robinson, honestos y cercanos. Se inspira en las obras grecorromanas, lo cual relaciona hechos del pasado con los acontecidos en su tiempo. Robinson era un chico desobediente, tenía el deseo de aventurarse por el mundo, era un hombre de valores, aunque no siempre los empleó. Las ansias de Robinson de iniciar las aventuras se apoderan de él, y cuando parte, su embarcación es golpeada por una leve tormenta, y él considera que fue un castigo divino, por el hecho de haber desobedecido a su padre. No obstante, cuando llegan a puerto, reanudan su viaje a lo desconocido. Con el tiempo, navega hacia el sur, llegando a las costas de África, para seguir hacia el estrecho de Magallanes. En el camino, intercambian bienes con una comunidad aborigen negra. Luego, se encuentran con una embarcación portuguesa y se hace amigo del capitán. La supervivencia. En esta novela se describen los pasos que sigue el protagonista para cazar y cosechar, por lo que también se resalta la conciencia que Robinson mantiene para con el consumo de los pocos seres que rescató de su buque al naufragar. Ya en Brasil, Robinson se dedica a cultivar y a mantener relaciones comerciales durante varios años, para después, una vez más, realizar un viaje temporal, en el cual otra tormenta los obliga a abandonar el barco. Y él es el único sobreviviente que logró llegar a una isla cercana. Al día siguiente, la desesperación y desolación que sufre al encontrarse solo en la isla lo llevan a un modo autodidacta con el que aprende a sobrevivir solo y agradece a Dios cuando analiza la situación y descubre que fue el único que sobrevivió, más la constante lectura de la Biblia. Después de eso, con el paso del tiempo domesticó cabras, tuvo un cotorro y aprendió a interpretar su ambiente, aparte de que llevaba un diario para saber la fecha. Él no perdía la fe, hasta que un día, cuando se encuentra una huella en la arena, se ve con miedo, el cual lo hace refugiarse por 3 días, hasta que se decide investigar. Encuentra unos caníbales con otros hombres que tenían como presas. Uno de ellos logra escapar mientras Robinson lo sigue y lo salva, para después domesticarlo a base de un lenguaje corporal. Y como todo eso sucedió un viernes, fue ese el nombre que le asignó a su nuevo amigo. En esa parte, se puede ver cómo Robinson trata de ser superior a él, ya que él es el único contacto humano que tiene en la isla. El sentimiento de aventuras, sentimiento de rebeldía juvenil, el temor y el amor a Dios se acercan en medio del peligro y lo descubre a través de la oración y una lectura de la Biblia. El puritanismo y el triunfo económico consideran la prosperidad en los negocios como clara señal que es el sentido de la vida. Es necesario que Robinson naufrague y lo pierda todo para que conozca el auténtico sentido de la vida: la observación, reflexión y acción. Él parte de la observación y la experiencia para elaborar sus reflexiones, y de ahí a la acción y a transformar la realidad de su propio beneficio. Tiempo después, llega una embarcación y son los que lo regresan a Robinson a su casa,
con sus padres y se lleva a su amigo Viernes. Se lamenta de desobedecer a su padre por olvidar su deber con él y con Dios. La promesa a Dios iría directamente a la casa y no volvería a montarse en un barco mientras viviese. Olvida las promesas porque se sintió cómodo con el barco después de que pasó la tormenta. Ya opinando sobre las distintas acciones que desarrolló Robinson durante toda la obra, parece fascinante la forma en la que logra adaptarse a las distintas adversidades que se le fueron presentando. Esto demuestra que el hombre es capaz de adaptarse a los distintos cambios o pruebas que la vida le pongan enfrente. Él siempre estuvo consciente de las tormentas que venían, y sin embargo, siempre estuvo de pie en el barco. Claramente, el autor nos hace la referencia a la pulsión de la muerte, pero logra sobrevivir por su adaptación y confianza. DDC